Muy bien, muy buenos días al segundo grupo del domingo y también buenos días a los que se conectan en el segundo culto, el culto de las 12. Vamos a estar estudiando, como decíamos esta mañana, en el primer culto estamos dando dos mensajes. Un mensaje que es el discipulado de la iglesia, que es Primera de Timoteo, y también un mensaje evangelístico. Gracias a Dios estamos teniendo personas nuevas en la iglesia que están llegando y están permaneciendo. Se han agregado familias, así que damos gracias a Dios por eso. Y también los que están, yo escucho un zumbido, soy yo o es mi oído. Hace el aire. Por eso soy medio sordo, tengo zumbido. Pero damos gracias a Dios porque podemos tener en el púlpito la palabra de Dios y dos estudios a la vez, que usted tranquilamente en su casa a la tarde lo baja, lo escucha, tanto Lucas 14, como se dio hace un momento, como 1 Timoteo 3. 1 Timoteo es la carta que hemos elegido después de las dos cartas de Tesalonicenses como discipulado para la iglesia. Son los instructivos para la iglesia. Aparte que lo estamos dando expositivamente y estamos estudiando a través del método inductivo. Vamos a ir a la carta de Pablo a Timoteo, primera carta, capítulo 3, versículo 8. Hoy vamos a ver hasta el versículo 11. Miren, avanzamos hoy en dos características más que debe tener un diácono, sea en nuestra iglesia, en cualquier iglesia. Y vamos característica por característica, porque estamos aprendiendo un montón. Y dejé dos para el domingo que viene, que eso va a estar buenísimo, la de hoy está bueno también, pero el domingo que viene va a tocar el tema del hogar cristiano, el hogar, no solamente del diácono, sino del pastor y de cada uno de nosotros. La gobernabilidad, el liderazgo en el hogar, los hijos, la esposa. Vamos a entrar en todo ese tema el próximo domingo. Pero vamos a leer nuevamente el versículo 8 en adelante y oramos. Capítulo 3 de 1 Timoteo, versículo 8, dice: de la misma manera, también los diáconos deben ser dignos de una sola palabra, no dados al mucho vino, ni amantes de ganancias deshonestas, sino guardando el misterio de la fe con limpia conciencia. Estoy leyendo la versión de las Américas. Que también, versículo 10, estos sean sometidos a prueba primero, y si son irreprensibles, que entonces sirvan como diáconos. De igual manera, las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Hasta ahí es hoy, pero permítanme que avanzo dos más que lo que vamos a ver el próximo domingo. Que los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus propias casas. Pues los que han servido bien como diáconos obtienen para sí una posición honrosa y gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Padre, gracias por este hermoso texto que nos instruyes como iglesia, Señor, a ser sabios y también a examinarnos a nosotros mismos, cada uno, en estas cualidades o en estos requisitos que tú pides de un diácono y de un pastor también, Señor. Oramos para que tú nos hables, ser sensibles, Señor, a tu voz, en tu nombre. Amén. Avanzamos en dos características más. Vimos la primera característica, que debían ser dignos. La palabra es honesto, la palabra es serio, y tenía que ver con la honestidad mostrada fuera de la iglesia. Recuerdan anoche en el inductivo, fuera de la iglesia. Como, al igual que el pastor, cómo se maneja fuera de la iglesia. De una sola palabra, dice versículo 8, dilogos, no que diga una cosa dentro de la iglesia y es otra fuera de la iglesia. No dados al mucho vino, vimos el contexto. El vino se usaba para purificar el agua. Una parte de vino entre de agua, ellos usaban
3 de vino y 1 de agua o nada. Algunos vinos se usaban solamente especias para hacerlo más fuerte y ahí venía la borrachera, también como método medicinal o también como método de aliviar penas. Ahora lo vamos a volver a ver. Ni amantes de ganancias deshonestas, utilizar su cargo en el contexto que los diáconos estaban administrando los bienes de las viudas, o sea, estaban ayudando a las viudas, estaban enviando a los misioneros, sosteniendo a los pastores, estaban administrando los bienes de la iglesia, que no utilicen eso como ganancia para sí mismos. Ahora en versículo 9, el apóstol Pablo, y versículo 11 va a dar 2 características más. Versículo 9 nos dice, Pastor Cristian, por favor, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. El 10, perdón. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. El versículo 10, ahora Pablo le dice a Timoteo, mira Timoteo, que los diáconos sean sometidos a prueba primero, y si son irreprensibles, que sigan sirviendo como diáconos. ¿Qué es lo que califica a un diácono? Bueno, ya saben que es un diácono, han estudiado, han escuchado la predicación, la palabra diácono implica servir, una persona que sirve, todos somos llamados a ser diáconos, todos los cristianos verdaderos somos llamados a servir al Señor, pero a partir de Timoteo, Pablo está hablando a personas, a un grupo de hermanos, varones, que sirvan bajo la guía, bajo los pastores, ayudando, bajo la misma idea de Hechos capítulo 6, para que los pastores se dediquen a estudiar, se dediquen a gobernar la iglesia, a liderar la iglesia. Ellos se dedican a servir. Pablo está poniendo una estructura en la iglesia, por primera vez en Éfeso. Y recuerden que hace 2 años Pablo había escrito a Éfeso y daba instrucciones y hablaba de cómo eran los miembros. Ahora Pablo está diciendo, bueno, ¿qué es lo que califica a un diácono? En primer lugar, obviamente, como el versículo 6, no debe ser una persona nueva. Una persona nueva en la fe, porque una persona nueva no puede guardar el misterio de la fe con limpia conciencia. ¿Por qué? Porque le falta tiempo para aprender las Escrituras. Eso lo vimos el domingo pasado. Pero es interesante la frase, sean sometidos a prueba primero. Reina Valera 60 dice, y también sean sometidos a prueba primero. Casi no cambian, como las Américas, pero significa literalmente aprobar después de ser probado. Ahora es interesante porque ese aprobar para ser probado no está en un tiempo pasado, o sea que el diácono, a ver, vamos a buscar un diácono, vamos a ponerlo a prueba un tiempo. Miren, les digo la verdad, estamos aprendiendo, y ayer hablaba con otro pastor, y digo, ¿sabés que sigo aprendiendo cosas? Y esto no lo había considerado. Generalmente lo que nosotros hacíamos en muchas iglesias hace que ponemos a prueba a un hombre, un varón, y observamos la conducta del varón para votarlo como diácono, ¿verdad? Ahora no dice el texto eso. Dice que sea considerado, esté siendo observado. ¿Qué es presente? El presente continuo. El presente yo estoy, usted está sentado, eso es presente. El texto lo que está diciendo, estén observando un hombre. Consideren todos estos requisitos, pero no se detengan ahí. Sigue siendo observado mientras sirve. Eso es lo que está diciendo el texto. No es un periodo de prueba, sino que es una prueba que hace la iglesia al servicio de este creyente una vez que llega al diaconado, y durante el diaconado es observado y probado por la iglesia. Es interesante. Siempre les digo la verdad, con el pastor Cristian entendimos de que es un hombre que debe ser observado antes. No, acá es antes y durante y después, durante todo el tiempo, la iglesia debía comenzar a evaluar
y a observar. Esa es la palabra probar, para ser aprobado. Ver si la persona realmente está aprobado llegando a hacer su servicio. Mientras está haciendo su servicio, debe ser probado. Y yo me preguntaba, ¿por qué Pablo decía esto? Por ejemplo, nuestra iglesia sabiamente, en su estatuto, que ha sido hecho hace muchos años, por hombres de Dios que conocían la historia de la iglesia, consideran eso. Y yo decía, ¿por qué todos los años hay que votar para confirmar los diáconos? ¿Se acuerdan, hermanos miembros? Todos los años se vota para confirmar los diáconos. Para esto, porque todos los años la iglesia debe estar observando el diácono. Si ha sido fiel, si ha estado cumpliendo estos requisitos o se desvió de alguno. Para renovar también el cuerpo del diácono. Lo que Pablo está diciendo acá, no quiten la mirada de los diáconos. Pero ¿saben qué? A veces se hace al revés. Los diáconos son los que evalúan la congregación y a los pastores. No digo que está pasando esto en la iglesia. Comúnmente en las iglesias bautistas, los diáconos son como los jefes empresariales de la iglesia. Y son los que le piden cuenta a los pastores. Son los que deciden cosas. Y acá lo que Pablo está diciendo, ellos son los que son evaluados. ¿Por qué? Porque son los que... Fíjense que este concepto no aparece en la lista de pastores. No te dice que sea evaluado el pastor en su lista de requisitos. Que estos estén siendo sometidos a prueba todo el tiempo, en presente continuo. Sí lo dice de los diáconos. ¿Por qué? Porque los diáconos manejan dinero. Porque los diáconos manejaban la mercadería de las viudas, por ejemplo, capítulo 5. Porque los diáconos tomaban decisiones en cuanto a cosas materiales. Ofrendas, donaciones, mercadería. La iglesia debía evaluar, porque el primer requisito del diácono, ¿cuál era? Fíjense el versículo 8. Deben ser dignos, honestos. Y a la luz de esto, el apóstol Pablo dice, ellos deben ser evaluados todo el tiempo. Y sigan ejerciendo el diaconado si son irreprensibles. Si lo pierden, deben dejar el diácono. Hermanos, eso también nos enseña que el ministerio de diaconado o cualquier ministerio de la iglesia, cualquier ministerio que vas a servir, no se lo da a alguien porque te cae simpático o para animarlo. Mira, es una persona fiel, ¿por qué no lo pones de diácono? A veces muchos hermanos llegan al diaconado por el impulso de otro y dicen, vamos a animarle, vamos a darle un puesto en la iglesia. Es el peor error. El apóstol Pablo da requisitos y es un lugar de privilegio. Todo ministerio. Ahora, uno piensa en los diáconos, uno piensa que, bueno, ahora hay que poner la vista en el hermano diácono y empezar a observarlo, a ver cómo se maneja. Bien, está bien, esa es la idea. La idea de probar es poner los ojos en ellos, pero no en un espíritu crítico, sino que dan cuenta de lo que están haciendo, deben dar cuenta. Pero cada uno de nosotros damos cuenta. Eso no quita que el pastor está siendo observado. Estoy siendo observado por mis hijas y lo que digo acá no hago caso. Estoy siendo observado por mis vecinos, ahora están viniendo los vecinos. Estoy siendo observado por mis padres. Si lo que digo acá, ayer hacíamos el inductivo en la casa de mi mamá y hablamos de honestidad, de dignidad. Ella podría haberme dicho, pero ese no sos vos. Estamos siendo observados por todos. Por supuesto, Pablo acá apunta al diácono. Es un modelo de dignidad, de honestidad. Pero todos necesitamos entender que al servir al Señor estamos siendo observados. ¿Y por quién más? Por el Señor mismo. Un tiempo de evaluación constante. La iglesia necesita evaluar. A veces pensamos que, bueno, no hay que juzgar, no mires la vida de otro. La Biblia dice que sí, pero
en la actitud que la palabra de Dios nos dice. Y te dice primero que la evaluación comienza por vos mismo. Miren, evaluar, probar, esa es la palabra, es la misma palabra que utiliza 2 Corintios 13:5. Siempre como creyentes somos llamados a evaluarnos unos a otros y a nosotros mismos. Criticar es fácil, pero evaluar con amor y con un espíritu de edificar, qué difícil que sea. Ahora, mirar al otro es fácil, está bien, pero la Biblia habla de que mirarnos a nosotros mismos. Y este versículo generalmente no se conoce en las iglesias. Y 2 Corintios del apóstol Pablo, en la segunda carta a los Corintios, dice versículo 5 del capítulo 13, poneos a prueba para ver si estáis en la fe. Yo te lo explico también a cada creyente. Recuerden que cada cualidad del diácono es también nuestra. Y acá dice, poneos a prueba, examinaos, dice Reina Valera 60. Si estáis en la fe, examinaos a vosotros mismos. ¿O no reconocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos de que en verdad no paséis la prueba? Siempre es bueno evaluarnos si realmente hemos creído en Cristo. Y no es pecado eso. Siempre es bueno confrontar a un hermano con esta verdad. ¿Vieron esos hermanos que nunca vienen al culto? Ahora es cómodo escuchar esto por internet, pero no se congrega jamás. Siempre hay una excusa. O hermanos que dicen, se apartó. Estén orando por él porque está apartado. ¿Por qué mejor, en vez de pensar que está apartado, no decís, hermano, ¿por qué no te examinás a vos mismo, a ver si tu fe es genuina? ¿Cómo es eso? A la luz de los frutos. ¿Cuáles son los frutos? Bueno, la Biblia habla de frutos. La parábola del sembrador habla de los frutos. Primera de Juan habla de los frutos. Uno de los frutos que más se reconoce en el cristiano es que persevera, permanece, cae, se levanta, sigue al Señor, sigue, persevera. Primera de Juan. Examinaos. Sí, debemos evaluar el ministerio de los diáconos. Debe hacerlo la iglesia. Debe estar viendo si el diácono es honesto, cómo se maneja con su hogar, es verdad. Pero también debemos evaluarnos nosotros mismos. En primer lugar, nuestra fe. En primer lugar, si somos del Señor de verdad. Si de verdad somos del Señor. Yo recuerdo una vez, se lo dije a mi esposa, la primera vez que fui a la conferencia del pastor MacArthur, y vine tan dado vuelta, tan animado, con tantas... Fue tal el impacto del ministerio de la palabra de Dios en mi vida, que apuntó a decir, y yo seré salvo. Yo prediqué un evangelio tan light, y por la gracia de Dios, a pesar de mí, hubo gente que creyó. Y llegué a decirle, flaca, ¿vos crees que has sido salva? ¿Me estás cargando? Me dijo. Pero es bueno evaluarse, no es pecado. Es bueno que usted le diga a su esposo, ¿vos crees que sos salvo? Sí. ¿Por qué? Y porque voy a la iglesia, leo la Biblia. Ah, sí, la Biblia dice, no por obras para que nadie se gloríe. ¿En qué confiaste? ¿Dónde empezó tu punto de partida espiritual? En segundo lugar, el apóstol Pablo, también en 2 Corintios, capítulo 1, versículo 12, perdón, primera de Juan, nos manda que como iglesia no solamente evaluemos los diáconos, está llegando mucha gente nueva, ¿no? A la iglesia, va a seguir llegando, a lo largo de los años sigue llegando gente. Mucha gente va a querer ser miembro de la iglesia. También es un tiempo de evaluar. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, 1 Juan 4:1, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto, cuando se dice el Espíritu de Dios, todo el espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, por la influencia del gnosticismo, de la secta que está dando vuelta en el tiempo del apóstol Pablo. Le está diciendo a la gente,
Iglesia, no les crean a todos los que vienen y dicen amén, gloria a Dios y que canta lindo y es creyente. Yo le decía a un familiar mío, no todos los que van a una iglesia son creyentes. ¿Cómo te dice eso, pastor? No, Satanás también va a la iglesia. Los demonios también están sentados y escuchan. Santiago dijo, ¿tú crees que Dios es uno? Perfecto, buenísimo. Los demonios también y tiemblan. No crean que toda la gente que viene a la iglesia es creyente porque dice que es creyente. Por eso tuvimos la clase del Evangelio. Extraño esa clase, ¿cómo me gustaría darla otra vez? En el primer piso. Y la mayoría de la iglesia ha pasado por ahí. Ese es un tiempo de probar y llevarse a que la persona se pruebe a sí misma. Y muchos de ustedes han creído en esa clase, porque nos tomamos el tiempo de explicar el Evangelio, hacer la barrera del pecado, mostrar que nadie puede atravesar esa barrera. El hombre está separado de Dios por sí mismo, es impotente, no puede hacer nada por salvarse a sí mismo. Explicamos claramente el Evangelio como lo hacemos al terminar el culto. Entonces la iglesia debe tener cuidado en su apreciación y cuando da la bienvenida a alguien. ¿Qué es lo que debe ver? Primeramente si esa persona creyó de verdad. Examinaos a vosotros mismos. Tengan cuidado con los que vienen. Pero por sobre todo Pablo hacía una evaluación de su ministerio en 2 Corintios 1:12. Y esto nos da tranquilidad y gozo. Porque nuestra satisfacción es esta, que el testimonio de nuestra conciencia, como decíamos ayer, el testimonio de nuestra conciencia, que en la santidad y en la sinceridad que viene de Dios, no en sabiduría carnal, sino en la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y especialmente hacia vosotros. Bajo la luz de la conciencia y de lo que la palabra de Dios decía, Pablo se condujo en el mundo, trabajando secularmente y relacionándose secularmente y especialmente en cultura. Así que siempre es un tiempo de evaluación, hermano. Seguramente estás diciendo, bueno, ahora es tiempo de evaluar a los diáconos. Correcto, pero también evaluemos cada uno de nosotros y cómo estamos haciendo las cosas para el Señor y cómo somos afuera. Estamos siendo observados. Nos observan. Puede haber, y la Biblia lo habla, que incrédulos van a hablar cualquier cosa tuya. Seguramente va a haber gente malintencionada que te va a difamar, va a decir cualquier cosa, porque así es la gente incrédula. Pero generalmente lo que la Biblia dice, que el creyente afuera muestra realmente que es creyente. Y lo que generalmente muestra las Escrituras, que el creyente afuera es reconocido. Yo vi que eras diferente. Con razón hablabas así. Con razón trabajas así. Ahora, en segundo lugar, no solamente el diácono debe ser evaluado, no solamente antes de que sea diácono, sino ahora, mientras es diácono, sino que también, digo esto porque hay tantas posiciones en cuanto a este punto, un texto, versículo 11 dice, de igual manera las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Dignas, no calumniadoras y fieles en todo. Las mujeres, algunos pastores muy respetados, hombres de Dios, hombres que admiramos, comentaristas, tienen la convicción de que este grupo se refiere al grupo de diaconisas o el tercer grupo de mujeres que son elegidas en la iglesia, y hay iglesias que eligen mujeres a la par de diáconos para servir como diaconisa. Primeramente, que la palabra diaconisa no aparece en el griego, aparece diácono en género de hombre, no aparece eso, pero sí aparecen mujeres que sirvieron con esa palabra de diácono, como Febe, Romanos 16. Pero esa es una posición. Otros dicen que es un tercer grupo de mujeres que colaboran bajo los diáconos. Por ejemplo, Hendrickson apoya de que este grupo sería a la par de los
diáconos con la misma autoridad. Humildemente les digo que veo una contradicción porque Pablo manda a las mujeres en 1 Corintios 14 que no hablen ni ejerzan autoridad sobre los hombres. Ya lo estudiamos, eso tendría que entrar de nuevo. Pastor MacArthur dice que es un tercer grupo de mujeres que sirven a la iglesia. Buenísimo. Humildemente, por el contexto, y aunque no tiene un artículo posesivo que diga sus mujeres, para mí humildemente, y algunas iglesias creen lo mismo, estas son las esposas de los diáconos. Porque ven que aparece ahí solito y después retoma a los diáconos. Miren, capítulo 3, versículo 11. Estamos en el versículo 11 del capítulo 3. Versículo 10 dice: los diáconos deben ser probados. Versículo 12, los diáconos sean marido de una sola mujer. Es como que quedó las mujeres ahí entre los diáconos. ¿A qué mujeres se refiere? Puede ser aplicado, hermano, no hay ningún problema. La aplicación va a toda hermana de la iglesia, a toda hermana que sirve. Para mí son las esposas de los diáconos. Les digo ahora por qué. Ahora les digo por qué. En el contexto, estas esposas, estas mujeres, están batallando con los diáconos. Tenían mucho trabajo los diáconos, mucho trabajo en la iglesia primitiva. Estas esposas están sirviendo a la par de sus esposos. Saben la problemática de cada hogar. Saben quién es viuda mayor de 60 y quién es viuda menor de 60 que hizo con su vida lo que quiso y que tuvo amantes, y ya vamos a llegar al capítulo 5, y que anduvo por ahí haciendo cosas que no debía. Las mujeres saben todo, y más las esposas de los diáconos, y de pastores también. Pero acá Pablo puso este versículo entre los diáconos. ¿Saben cuánto es el presupuesto de las iglesias? ¿Saben la entrada y salida del dinero de la iglesia? ¿Saben el sustento del apóstol Pablo, de los misioneros? ¿Saben el sustento pastoral que hay? Pablo después escribe eso, acerca de cómo debe ser remunerado un anciano, un obispo, un pastor. Sabe todo. En su aplicación y por decantación, obviamente las esposas de los ancianos están alcanzadas y toda mujer en la iglesia. Pero Pablo da 4 cualidades en una mujer cristiana que es esposa de... Acá dice de diáconos. Para mí, yo me pongo el poncho también de esposa de pastor y toda dama en la iglesia. Las mujeres, asimismo, sean, Reina Valera 60, honestas, no calumniadoras, 2, sobrias, 3, fieles en todo, 4. ¿Está bien? ¿Conté bien? 4 cualidades. Ahora, fíjense en la primera cualidad. ¿Cuál es? Por contexto. Eso es lo bueno de estudiar las escrituras. Fíjense el contexto. ¿Cuál es la primera cualidad de esta mujer que sirve al Señor? Digna o honesta. Es la misma palabra, semnos, que aparece en versículo 8. Oh, casualidad. ¿De quién habla el versículo 8? Del diácono. ¿Cuál es la primera cualidad del diácono? Digno, serio, honesto. Interesante. Ahora, hermano, si esta es la esposa de un pastor o de un diácono, en este caso está refiriéndose al diácono, Pablo dice la misma cualidad que le dijo al esposo. La mujer también debe ser honesta y digna, seria. Debe saber manejarse con los de afuera. Los de afuera también deben ver que ella es honesta y digna. Yo me preguntaba, ¿por qué Pablo pide dignidad en una mujer? Bueno, en primer lugar, ahí me confirma más que es la mujer de un diácono. ¿Por qué? Porque en el esposo también pide dignidad. ¿Pero por qué lo pide la mujer? Porque la mujer termina siendo cómplice del marido en el pecado. Lamentablemente pasa eso. La mujer termina cubriendo al marido en el pecado. ¿De dónde saca eso, pastor? Acompáñenme.
Vamos a Hechos, capítulo 5, versículo 1. Creo que está el 5, ¿no? Porque no puse el capítulo. Creo que es 5.1. Pero cierto hombre, llamado Ananías, con Zafira. ¿Quién era Zafira? Su mujer. Vendió una heredad. Recurrimos a este pasaje el domingo pasado. Todos saben el contexto de este pasaje. Y sustrajo del precio. ¿Quién sustrajo del precio? Ananías, estoy leyendo creo versión Reina Valera, ¿no? Ahora yo noté en negro bien grande para... Esto me llamó la atención. Sabiéndolo, ¿quién? También su mujer. Y trayendo una parte lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Por qué Pablo, inspirado por Dios, demanda que la esposa de un diácono debe ser digna? Porque ella le debe poner los puntos al esposo si algo anda mal. Usted no puede ser cómplice de su esposo si está mal. Usted eso lo debe llevar al pastor, a los ancianos, y decir, mi esposo no es así, está haciendo esto. Ella se cayó, y recuerde que primero sacaron arrastrando a Ananías, después la aprobaron a su esposa, a Zafira, mintió porque lo cubrió del marido y también murió. Dios disciplinó a los dos, fue cómplice. Entonces, la palabra sabiéndolo, es interesante esto, miren, sabiéndolo en Hechos capítulo 5, versículo 2, es la palabra suneido y significa informar clandestinamente. Informar, o sea, él le dijo, vos no digas nada, callate. Eso es. Qué terrible, ¿no? Por eso es importante que nuestras esposas y entre esposos no seamos cómplices si uno anda mal con el otro. Hablamos de cristianos, ¿no? Y decirnos, mira, ¿sabes qué? Tu actitud no fue buena. A mí me encanta cuando mi esposo me marca algo. Al principio por orgullo decimos, no lo marca. Pero es bueno. Y eso indica como los amigos. Hierro con hierro se abusa, Proverbio 17. El amigo, el rostro del amigo, se sacan filo. ¿Por qué? Porque inoportunos son los besos del que aborrece, fieles son las heridas del que ama. Bueno, el orden de los factores no altera el producto. Fieles son las heridas del que ama, inoportunos son los besos del que aborrece. Si algo está mal, hay que marcar, aunque sea tu cónyuge. Así que por eso, hermanos, Pablo dice, en primer lugar, a la mujer, honesta. Mantener tu honestidad. Las mujeres deben ser honestas. Toda mujer que sirva al Señor debe ser honesta. En su vida diaria, en los quehaceres domésticos, en todo. Si usted es soltera o sirve en algún área al Señor, debe ser honesta, digna, transparente. Recuerden lo que vimos de la honestidad, todo el Antiguo Testamento. Dios aborrece la deshonestidad, la pesa falsa. En segundo lugar, versículo 11, por favor, no sé si Marco y Cristian me pueden ayudar. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. La segunda cualidad que da el apóstol Pablo, inspirado por Dios, no porque es machista, inspirado por Dios, dice que estas mujeres, este grupo de mujeres, no deben ser calumniadoras. Miren, hay un solo aspecto positivo que está al final. Pero al principio, yo digo, algo pasaba en la iglesia de Éfeso, algo pasaba en la iglesia primitiva que Pablo fue tan duro en las características de las mujeres que sirven al Señor. Calumniadora es la palabra diabolos y significa calumniar, acusar, y es el nombre de Satanás. Es como que si dijera, como dijo Hendrickson acá en su comentario, no queremos traficantes de escándalos. No queremos mujeres que trafiquen escándalos o chusmerío de unos a otros, cuentos de unos a otros, acusaciones de unos a otros. Es terrible ese pecado. Es terrible.
Hermano, yo no estoy diciendo que la mujer es la que lo hace. Usted está pensando, sí, pero los hombres también. Sí, es verdad. Y Santiago 3 lo habla. Acá Pablo está hablando a las mujeres. Y son las mujeres que sirven al Señor, la esposa de pastores o la esposa del diácono. No deben ser satánicas con su lengua, porque hacen mal. Santiago 3, versículo 5, dice así también: la lengua es un miembro pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas. Miren cuán grande bosque incendia un pequeño fuego. ¿Vieron el incendio de ayer en Pacheco? ¿Saben cómo comenzó? Alguien prendió un poco de basura al lado, en la pared al lado, agarró el árbol cayó, empezó a caer al lado en el terreno. Acá en Bellavista, justo pasé, había otro incendio en una carpintería muy grande, se quemó todo. ¿Cómo comenzó? Pequeños fuegos. La lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, contamina todo el cuerpo, es incendiada por el infierno, inflama el curso de nuestra vida. Todo género de fiera y de aves y de reptiles y de animales marinos se puede domar y ha sido domado por el género humano. Pero ningún hombre puede domar la lengua, es un mal turbulento, lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos a nuestro Padre, Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que han sido hechos a imagen de Dios. De la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, no debe ser así. ¿Acaso de una fuente, la misma fuente, puede haber agua dulce y agua amarga? ¿Acaso, hermanos míos, puede una higuera producir aceitunas o una vid higos? Tampoco la fuente de agua salada puede producir agua dulce. O sea que es incongruente, o sos o no sos, dice. Lo que está diciendo acá Pablo es, estas mujeres deben tener mucho cuidado con la lengua. ¿Por qué? Se dirige, si Pablo se está dirigiendo a la esposa de los diáconos, saben todo, saben los problemas de la iglesia, y seguramente, como 1 Corintios 14, estas mujeres estaban haciendo lío, con sus comentarios, con su WhatsApp, con su Twitter. No había nada de eso, pero estaban haciendo chumerío. Es interesante, si usted ve las problemáticas que Timoteo toca, seguramente ellas estaban hablando de otros. Ahora, lo interesante, antes de pasar al otro punto, es que a las mujeres no le mandan cosas que hoy en día mandan las distintas asociaciones o seminarios. Presidenta de las mujeres, mi esposa lidera el grupo de mujeres. No está mal, pero la Biblia no lo manda. La presidenta del Fondo Misionero. No manda a ser maestras, no manda a enseñar un seminario, no manda a enseñar exégesis, no manda nada de eso. Lo que sí manda, y en Tito, Pablo a Tito le escribe, asimismo las ancianas, las mujeres de más edad, dicen que deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras, ni esclavas de mucho vino, ahora lo vamos a ver, que enseñen lo bueno. Ahí está, que enseñen a las jóvenes a amar a sus maridos. Yo no veo seminarios que hablen de eso. Hay un montón de seminarios de cómo ser mejor, cómo superarte a vos misma, ¿no? Cómo lograr las cosas en tu vida por vos misma. Cristiano, es un desastre. Hay seminarios que dicen cómo ser esposa de un pastor. La Biblia no habla de eso, pero sí te dice que con su ejemplo, por eso dice que enseñen lo bueno, con su ejemplo, enseñen a las jóvenes a amar a sus maridos, a amar a sus hijos, a ser prudentes, puras, castas, hacendosas del hogar, amables, sujetas a su marido, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Quién te enseña eso hoy día? Eso te debe enseñar la esposa de un pastor. Eso te debe enseñar la esposa de un diácono. ¿Cómo amar a tu esposo? Por eso vamos a ver a Hogar Cristiano el domingo que viene. Esas cosas son importantes. No digo que enseñar exégesis, enseñar a los niños no es importante, enseñar a las mujeres. Está mi esposa, está la esposa del pastor que enseña. Lo que te digo es que para enseñar a las mujeres cosas más profundas teológicas, estamos nosotros. Está el culto, están los pastores.
Las mujeres se deben enseñar a sí mismas, unas a otras, en cómo crecer y agradar al Señor. Dice sobrias, otra característica, sobrias. La palabra ahí es nefalios. ¿Y por qué la digo? Porque nefa significa abstenerse de vino. Pastor, eso con nosotros no tiene nada que ver. Era un mal de la época. Era un mal que había en la época. Por eso Tito 2:3 es interesante que dice una frase muy fuerte. No calumniador, también lo dice Tito a los creyentes de Creta. Obviamente que era un mal en la época en las iglesias y seguramente hoy día también. Calumniadoras, la mujer se dedicaba a hacer lío en las iglesias. Lío. Hoy también, si no son guiadas por el Señor. Pero dice, ni esclavas de vino. Ahí está hablando de siervas del vino, controladas por el vino. Bueno, Efesios 5:18 lo dice, que el vino estaba controlando a muchos. Pero nefalio significa abstenerse de vino. Eran mujeres grandes. Yo no me cabe, ¿no? Pero dice que mujeres grandes controladas por el vino. Ahora, cuando investigué, supe por qué pasaba esto. El vino no solamente era para sanitizar el agua o purificar el agua, sino también era para calmar dolores, para quitar penas. El vino se usaba como medicina también, pero Pablo decía, tengan cuidado porque, por ejemplo, yo voy a la casa de mi madre, últimamente le duele todos los huesos. La mujer llega a una edad que le duelen los huesos un montón. A mí me empezó, los hombres también, pero las mujeres más. Y dice, pero tiene una medicación que toma, tiene kinesiología, hay un montón de cosas ahora. Hay un montón. En aquel tiempo tomaban vino para anestesiar el dolor. Pablo lo que dice, el vino ya no pasó a ser un medicamento, sino un control de ustedes. Por eso la palabra sobrias ahí. Las mujeres estaban siendo debía ser terrible ver una mujer llegar a la iglesia borracha, ¿no? Pablo estaba hablando de este caso. Pero cierra con un aspecto positivo, hermoso. Dice, hermanos, ¿saben qué? Queremos que sus esposas sean fieles y sean fieles en todo. Qué hermosa cualidad positiva. Una mujer fiel. Una mujer que no es calumniadora, una mujer que no es controlada por alguna pasión, por cosas, por el vino. Una mujer que es fiel. Y la palabra fiel ahí es digna de confianza. Es una persona confiable, es una persona fidedigno, es una persona que se le puede creer. A veces me ha pasado en esto casi 30 años de conocer al Señor, que en distintas iglesias la persona en la que menos puede confiar es la esposa del pastor. Porque es arrogante, soberbia, pero es así. Es arrogante, soberbia. Acá no pasa, hasta ahora, ¿no? Porque lo que le contás termina en la otra cuadra. Porque es chusma, es chismosa, es entremetida, lo pasa por arriba del esposo. A veces el pastor es un panqueque, está ahí, pero la que manda más es la mujer del pastor. Acá te dice que la cualidad más importante también de la mujer como cierre es fiel. Entonces una mujer confiable, ya destacamos, es honesta, eso contempla cómo se maneja junto a su esposo, es responsable en administrar, en ahorrar, en todo eso. Maneja su lengua, es una mujer en la que otras damas pueden confiar, compartir y encontrar a alguien con quien sentarte y charlar. Y sabes que termina ahí, que ni el esposo lo va a saber. Alguien que no le viene a murmurar de otros, es alguien que no está calumniando, es alguien que sabe usar su lengua. Porque hay que saber usar la lengua, pero para bien. Proverbios habla de eso. Esta mujer miren, Proverbios 19:14 dice, casa y riqueza son herencia de los padres, a veces, ¿no? Casa y herencia son herencia de los padres, pero la mujer prudente viene del Señor. Yo, gracias a Dios, miren, me siento sanamente orgulloso de la esposa que el Señor me dio.
cuando pedí consejo por la esposa, la novia que tenía, que en un momento íbamos a cortar nuestro noviazgo por mi inmadurez. Me había hecho más cargo de los jóvenes que de conocer a la que iba a ser mi esposa. Me agarraron 2 o 3 ancianos, me desplumaron vivo. Me dijeron, vos no sabés lo que te llama. Nosotros conocemos a Emita desde los 14 años. Ella conoció al Señor con nosotros. Tenés cuidado de lo que haces. Porque yo pensaba que yo tenía que tener una esposa líder, que saltara en los campamentos como yo. Y me habían dado un mal consejo y dice, bueno, vos no te conviene, esa chica es muy tranquila, muy apagada, muy seria. Vos necesitas una líder. Y este pastor me dio un cachetazo, me dijo, ¿para qué querés una mujer que salte al lado tuyo? Vos lo que necesitas es una madre, una esposa, alguien que te siga. Y eso consigo. Y eso me lo dio el Señor. Eso es lo que una mujer debe buscar, fiel en todo. Y en la Biblia está lleno, miren, se me va el tiempo porque el culto es corto, pero está lleno de mujeres fieles. Saluda a Trifena y a Trifosa, que nombre, ¿no? Dice en Romanos 16:12, Trifena y Trifosa, obreras del Señor, saluden a la querida hermana Pérsida, que ha trabajado mucho en el Señor. Puedo leer muchos pasajes. Romanos 16, cuando Pablo se empieza a despedir. Ahora, ¿cuántos leyeron la carta de Romanos? ¿Les gustó? ¿Qué haríamos si no tendríamos Romanos, ¿no? La doctrina de la elección, de la reprobación, todo lo que hay en Romanos. ¿Saben cómo llegó la carta a destino? Por una mujer, se llamó Febe. El apóstol Pablo, Romanos 16, miren, versículo 1. Os recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa. La idea es alguien que hace los mandados. Febe, de la iglesia de Cencrea, que la recibáis en el Señor de una manera digna de los santos y que la ayuden en cualquier asunto en que ella necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. ¿Cómo? En el año 56, cuando Pablo escribe la carta a los romanos, Febe estuvo dispuesta y llevó esa carta. Y hoy tenemos esa carta por Febe, una mujer fiel. Y hablar María, la madre del Señor, Ana, María, Marta, mujeres que sirvieron al Señor, como Salomé, María, la esposa de Cleofa, María Magdalena, Juana, Febe, Trifosa y Trifena, Loida y Eunice, y a pesar de sus debilidades, los nombres de Sara en el Antiguo Testamento, Rebeca, Raquel, mujeres fieles, que puedas elegir ser como esas mujeres, hermanos, que puedas elegir ser una bendición a la iglesia, que el Señor pueda controlar tu lengua, que seas honesta, que el Señor te utilice muchísimo, porque miren, no hay nada más lindo en la iglesia que ver mujeres fieles. Es muy importante los hombres, pero atrás hay buenas mujeres. Lamentablemente, en 2 de Timoteo vemos mujeres que eran emocionales, mujeres que siempre estaban aprendiendo, pero que nunca podían llegar al pleno conocimiento de la verdad. 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 7, que eran arrastradas por los falsos maestros. Y es interesante, hay mujeres en la iglesia que le encanta tomar seminarios, todo lo que ande por ahí, leer, compartir, pero toman malas decisiones porque son emocionales. Y hay malos ejemplos. ¿Qué mujer querés ser? ¿Qué ejemplo de mujer querés ser? Y hermanos diáconos de la iglesia, debemos estar conscientes, todos, que nos miran y nos evalúan. Vamos a ver. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por el texto que nos toca, que podamos estudiarlo, masticarlo. Señor, gracias porque nos pones acá, Señor, con el privilegio de transmitir tu palabra. Y gracias por la iglesia que nos has dado y por las mujeres que hay en la iglesia, Señor. Gracias. Ayúdanos a ser ejemplos de nuestros hijos, de los vecinos, de los parientes, ejemplos de matrimonio también, Señor. En tu nombre, amén.